Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí con ustedes para celebrar las alabanzas y las glorias de nuestro Dios al que servimos, en quien confiamos y en quien esperamos, como dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Él es nuestra esperanza. Él es el Dios de salvación que se encarnó a favor nuestro. Y en el día de hoy, nosotros vamos a continuar. Terminamos la parte de las damas la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada terminamos acerca de las damas y ya tenemos escrito el mensaje sobre hombre mundano o esposo mundano, esposo piadoso. Pero antes de ese mensaje quiero darle una introducción, ¿verdad? Una introducción muy importante que tiene que ver con un tema relacionado, y es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Antes de hacer el contraste, y le he titulado al mensaje La prioridad del esposo. Fíjense que no le llame la prioridad del hombre, porque la prioridad del hombre, ¿cuál es? Dios. Sino que estoy enfocándome en el esposo y en la posición de esposo. Y el esposo, según Dios, luego de él tiene una prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? La esposa. Y hoy vamos a estar hablando de eso y se encuentra en el libro de Efesios. Vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos a estar leyendo ese versículo 23. Del libro de Efesios, capítulo 5. Tenemos que saber para qué Dios nos llamó. Hombres, a veces nos casamos y no sabemos para qué nos casamos. Y nos casamos porque tal vez estamos en un momento de fiebre o de piel, ¿verdad? Mucha gente se casa porque la piel los incita a ellos y tener permiso, ¿verdad? Para consumar el matrimonio físicamente. Pero muchas veces nos olvidamos que lo más importante en la relación tiene que ver con la gloria de Dios. Cada uno de los roles del hombre y la mujer tienen el propósito y específico de adorar a Dios en su rol. Y si nosotros nos olvidamos de eso, el matrimonio entonces no llega al punto donde tiene que llegar, porque la meta que tenemos delante no es la meta que Dios puso delante de nosotros. Comenzamos en pecado. Comenzamos con una visión distorsionada del matrimonio, y como comenzamos con una visión distorsionada del matrimonio, comenzamos entonces con una visión distorsionada del rol de cada parte en el matrimonio. Soberano Dios, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y en el libro de Efesios 5:23 dice: hombre, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note eso. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Dios nos llama entonces en este texto a ser maridos que llevan las cargas. El problema es que a veces creemos que el matrimonio tiene que ver con ser un jefe. Y jefe en el mal sentido de la palabra, porque la palabra jefe siempre es necesario que alguien lidere. El problema es que tenemos en este tiempo un concepto malo por la dureza de nuestros corazones, porque nuestro corazón ha sido distorsionado de la realidad. Es que el liderazgo no se trata de control. Escuche, amigo mío, el liderazgo no se trata de control, sino de cuidado. Grabe eso en su corazón.
no es el quien controla. Se trata de cuidado. Un cuidado semejante al que llevó Cristo a cabo, ¿por quién? Por la iglesia. Acuérdense de eso. Cristo vino a este mundo a cuidar a su esposa, a hermosearla, a protegerla, a prepararla, a capacitarla, a liderarla. Cuando los maridos abandonan el orden de Dios y no asumen su posición de liderazgo, los hogares sufren. ¿Oyó? Es más, si tenemos una congregación o, por ejemplo, un matrimonio que no conocen a Dios, pero el matrimonio cumple, el esposo cumple con los roles que Dios manda de él, Dios bendice ese hogar, ese matrimonio. Siendo inconversos, duran hasta que la muerte los separe, porque aunque no fueron a un lugar a congregarse ni conocen a Dios, en su corazón hacen lo que Dios manda con respecto a su esposa. Y Dios honra eso. Hay principios bíblicos. Cuando los gentiles hacen como si tuvieran a Dios, como dice el libro de Romanos, eso sucede. ¿Cuánto más uno que se dice creyente, que dice conocer a Dios, debe entonces andar en la palabra de Dios? El problema es que en este tiempo estamos viviendo aún en las iglesias gente que, como los judíos de antaño, tienen a Dios en la mente, pero Dios no gobierna sus corazones en la práctica. Y entonces vemos los resultados en la familia, aunque sea cristiana. Porque en este tiempo hay tantos divorcios en la iglesia como en el mundo. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a la obediencia a Cristo. Cuando los maridos aceptan el plan de Dios, las familias prosperan. ¿Oyó? Cuando ellos aceptan el plan de Dios, las familias prosperan. Y voy a dar una serie de cosas que son necesarias para el esposo cumplir con esa prioridad número 1 de ser cabeza de su esposa. Se encuentra allí. La primera es liderazgo con humildad. Esa es la primera práctica que usted y yo debemos llevar a cabo. Debemos tener liderazgo con humildad. Jesucristo era humilde. ¿Cómo él llevaba a la iglesia? ¿A palo limpio? ¿O la trataba con ternura mientras la dirigía? ¿La reprendía y la disciplinaba? Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos trata Cristo? El marido entonces dirige porque es cabeza. Dios lo ha puesto para dirigir. Acuérdense, la función de la esposa no es dirigir. La función del marido es dirigir. Pero lo pone a dirigir, nunca a enseñorearse. ¿Ve la diferencia? Una cosa es liderar y dirigir, otra cosa es enseñorearse. La palabra señor significa hacerte el dueño, el amo. Aún el apóstol Pedro le dijo a la iglesia, cuando escribió su carta, que los ancianos no deberían enseñorearse de la ¿quién? De la iglesia. ¿Por qué? Porque tu esposa tiene un Señor absoluto. ¿Quién es? Y Dios te la dio. ¿Para qué? Para que la cuides y se la entregues a Él, que es el verdadero esposo. Si tu esposa es cristiana, ella es parte de la iglesia, por lo tanto es la esposa de otro y Dios te la dio por un tiempo. Tú te casas con ella por un tiempo, pero ella se casa con él por toda la eternidad. ¿Entiende? Porque ella es la esposa del Cordero. Acuérdense que la mujer en el matrimonio, ¿a quién representa? A la iglesia. Son cosas que nosotros tenemos que ver. Así que el liderazgo debe ser con humildad. El marido debe ser cabeza, no dictador. A veces no sabemos hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué?
porque la autoridad del marido está bajo Cristo. La Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el Salvador de la iglesia. La esposa es parte del marido y él tiene que continuamente buscar protegerla y rescatarla. ¿Vieron? El liderazgo entonces comienza con humildad. En Romanos 14, en Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, maridos. Un día Cristo nos va a pedir cuenta cómo tratamos a nuestras esposas. Daremos cuenta de nosotros. No va a haber escapatoria. Nos podemos excusar en este mundo, pero no te vas a poder escapar de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán. Así que somos responsables ante Dios. Y tenemos que llevar a cabo un liderazgo humilde. Debemos seguir el ejemplo de ¿quién? El ejemplo de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla eso a Filipenses, en ese texto Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Se despojó de su gloria. Asumió la posición de hombre. Se vistió de ropas humanas. Se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Se sacrificó por ella. Él se humilló. ¿Cuánto estás dispuesto tú a humillarte por tu esposa? No, yo no me casé para esto. Pues nunca te debiste casar. El matrimonio es humillante, ¿sabe? Porque une a dos personas que tienen problemas y que no saben amar como debieran. Y que tienen que aprender a amar porque hicieron un pacto delante del Dios del cielo. Amar no es un sentimiento, amar es una práctica diaria. Y el rompimiento ocurre cuando las partes, ya sea las dos o una de las partes, está tan duro de corazón que no quiere someterse a Cristo y esa persona rompe porque no tiene a Dios en su noticia. Eso pasa. Número 2. Hombre, una de tus prioridades es tener comprensión con sabiduría. Comprensión con sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Ve? Tú te vas a casar, necesitas ser sabio. Primera acción de sabiduría, cásate con una mujer que verdaderamente sea cristiana. Porque si te casas con una pagana, una cananea, una filistea, vas a pagar el precio, vas a terminar como Sansón. No importa lo poderoso que sea, te van a arrancar los ojos. Te van a quitar el cuero cabelludo. Y terminarás atado a una hija de Satanás. Por tu propia decisión. Y el sabio, ¿qué hace? Ve venir el daño y ¿qué? Esquiva. Y porque eso es peligroso, lo he dicho en muchas ocasiones, el que se casa con una impía tiene a Satanás por suegro. Y esto va para ambos lados. Tanto para los hombres que se casan con mujeres impías,
como para mujeres que se casan con hombres impíos. Te alan, te destruyen, te asfixian. Hay un precio que pagar, doloroso, pero a veces no lo creemos. Creemos que Dios está tratando de agriarnos la fiesta. No, amigos míos. Dios nos ama. ¿Oyó? Él nos ama. Él te ama más de lo que tú te amas. Tú y yo tomamos decisiones así, de malas, porque no nos sabemos amar correctamente. Nos amamos malamente. Amamos nuestras pasiones, amamos nuestros deseos, pero no amamos nuestro bien eterno hasta que Dios abre nuestros ojos. Es importante que entendamos esto. Ojalá me escuche gente y no me apague esto por las redes en un momento dado. Pero hermano, y si ya me casé, eso es otra predicación, pero no es fácil. No es fácil aún en el matrimonio cristiano. Imagínate en un matrimonio donde los corazones de ambos están separados como la altura de los cielos sobre la tierra. Uno tiene el corazón en las cosas celestiales, el otro tiene en las cosas terrenas. Y hay un abismo que los separa. ¿Por qué somos tan diferentes? Ahí lo tienes. Lo que une al hombre verdaderamente debe ser el amor mismísimo, que es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo no está en el corazón de los paganos, de los que viven sin Dios. Mire, pero ¿por qué funcionan a veces matrimonios terrenales? Porque los dos tienen el corazón ¿dónde? En la tierra. Son yugo igual. Y por un tiempo hasta Dios los bendice. Tal vez no sean salvos, morirán si no tienen a Cristo. Pero por un tiempo tienen algo bueno que dura poco. Pero Dios te ha preparado para ti para tener algo bueno que dure mucho. Dice allí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Ves? Te tienes que hablar, te tienes que casar con una hija de Abraham, con una hija de Dios, una coheredera, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tienes que tratarla bien. Un esposo piadoso estudia a su esposa, no solo las escrituras. Escuche bien, un esposo piadoso estudia a su esposa, no solo las escrituras. ¿Por qué? Porque necesita saber cómo es ella y ver en las escrituras cómo atenderla. Porque no todas las mujeres son iguales, son muy diferentes. Usted aquí puede hacer una muestra y las mujeres aquí no van a estar de acuerdo en muchas cosas, ni en los colores, ni en los gustos, ni en la vestimenta. Ni en la comida, ni en el gusto. Lo que para uno es bueno, para otro no lo es. Ni en la manera en que limpian sus casas, ni en la manera en que son diferentes. Todas son diferentes. Al igual que los hombres. Mire, amado, puntos claves en esta área. Si vamos a estudiar a nuestras esposas, debemos comprender sus necesidades. Si usted quiere honrar a su esposa y tratarla con sabiduría como vaso más frágil, tiene que saber cuáles son sus fragilidades. ¿Cuáles son las fragilidades? ¿Cuáles son sus necesidades? Debe tener conocimiento con compasión para poder honrarla, para poder valorar su dignidad. Porque esa mujer es coheredera de la gracia de la vida y usted tiene que tratarla como una hija del Dios
altísimo. ¿Cómo se siente un padre cuando le tratan mal a una hija? O cuando le abandonan a una hija. Aquí hay ejemplos de eso. ¿Cómo se siente un papá cuando le abandonan a una hija? Cuando no la valoran. O a un hijo, porque a veces pasa al revés también, ¿sabe? ¿Cuál es el corazón de un padre? Por eso es importante entender esto. Debe respetar su dignidad. Hermano, pero es que nadie es digno. No, la mujer recibe dignidad ¿de quién? ¿Quién dignifica a la dama? Su Dios. Porque ella es coheredera de la gracia. Ella es una heredera ¿de quién? De Dios. La dignidad que ella recibe es como la tuya, prestada, pero la tiene. Porque a imagen de Dios ella fue creada. ¿Ve? Ella carga la imagen. ¿Qué sucede? Que cuando no la valoras, no estás valorando ¿a quién? A su hacedor, que la hizo a su imagen. Por lo tanto, este hombre debe ser un hombre de oración. Pero para que sus oraciones funcionen, es necesario que bien trate a la hija del Creador bien. ¿Ve? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Es que a veces nosotros vivimos para exigir nuestros derechos, pero el amor no hace eso. El amor verdadero busca dar y sacrificarse como Cristo. El que no ama busca lo suyo. Y esto va en dos direcciones, tanto de hombres como mujeres. Hombres y mujeres que buscan lo suyo tendrán sorullo. Y ese sorullo se quemará y no sabrá bien. Cada cual a lo suyo. Mire, amado, el liderazgo sin comprensión genera frustración. ¿Sabe eso? El liderazgo, hombre, sin comprensión, sin entendimiento de la fragilidad y la necesidad de tu mujer, traerá frustración. ¿Cuántos hombres frustrados hay aquí? No alcen la mano. No queremos muertes aquí. Sí. Amigo que me escuchas, eres un hombre frustrado. Aprende a estudiar a tu esposa y aprende a estudiar las Escrituras. Necesitamos a Dios, ¿sabes? Nunca serás lo suficientemente sabio. Siempre necesitarás depender de Dios para poder permanecer. Y va a haber veces que no vas a entender. ¿Cuántos aquí entienden a sus esposas perfectamente? No sé. Pero no significa que no hagamos el esfuerzo. ¿Entienden? El esfuerzo es necesario. La comprensión es necesaria. Número 3. Liderazgo espiritual en el hogar. Josué 24:15. Veamos a Josué liderando. No tan solo un pueblo, sino su casa, su familia. Él asume su responsabilidad. Él sabe para lo que ha sido llamado por Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está tomando una decisión. ¿Por quién? Por su esposa y por sus hijos. Por su descendencia. ¿Quién tomó la decisión? Él asumió
su posición. No tan solo como líder de un pueblo, sino como líder de su casa. Hombre, tú eres líder en tu casa aunque rehuyas tu responsabilidad. Y el ejemplo espiritual lo tienes que dar tú. Tú no puedes vivir o brillar por tu ausencia en la casa. A veces queremos los derechos de padre, pero no tenemos tiempo de calidad con nuestros hijos. Y no podemos tener tiempo de calidad con nuestros hijos si los dejamos. Y nos ocupamos en otras cosas diciendo que es que queremos proveer económicamente. Usted sabe que el 80% de la población de Puerto Rico no tiene papá. Tienen papás ausentes que no han asumido su responsabilidad y que buscan cualquier excusa, pero no cumplan con lo que Dios manda y después quieren que Dios los prospere y los bendiga. No hay prosperidad para esa clase de impiedad, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa y los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y proveer no es tan solo proveer dinero, lo veremos más adelante. Usted tiene que ser un ejemplo espiritual que ellas puedan imitar. De manera que cuando se casen, si son niñas o niños, si es niño quiera ser como su padre y si es niña quiera casarse con alguien como su padre. Porque usted le tiene que dar un norte de lo que es un varón piadoso. Usted debe vivir su fe de manera diaria. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y servir cuesta. Usted es llamado por Dios a dar instrucción bíblica en la casa. El que enseña, el maestro, el líder del hogar es el hombre. No, es que mi esposa lo hace. No, la responsabilidad no es de tu esposa, la responsabilidad es tuya, hombre. Por eso le dije, en la predicación de las mujeres, Dios demanda más de los hombres que de las mujeres. La mujer es ayuda. Usted es el líder. Y cuando a alguien se le llama a rendir cuenta, ¿a quién va? Vamos al líder, al que se le encargó. Así que usted no puede decir la mujer que tú me diste, porque el llamado es para ti, hombre. ¿Vieron, mujeres, que yo no soy tan suave con los caballeros? ¿Por qué? Porque Dios no es suave con nadie. Dios es claro. Tanto para hombres como para mujeres fuimos creados para reflejar su imagen y su imagen se respeta y es amorosa y es dulce y asume responsabilidad. Dios no abandonó la creación a sí misma, Él envió a su Hijo. Él vino a rescatar a su esposa, a la iglesia. Él asumió responsabilidad. Así que el hombre no tan solo da ejemplo, sino que da instrucción bíblica. Y pone la palabra de Dios como su dirección antes que el mundo. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hombre, como dije, esto también aplica a las mujeres, pero hombre, tú necesitas que la palabra de Dios more abundantemente. ¿Por qué tomamos tantas decisiones malas? Porque muchas veces no hay palabra abundante en nuestro corazón. Tenemos poca palabra. Y eso significa que le damos poca importancia. Y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Porque no estamos asumiendo nuestras responsabilidades. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Enséñale a tu esposa a cantarle a Dios. Habla con la palabra, instruye con la verdad. Canta al Señor, enséñale a tus hijos que te vean cantando, alabando, estudiando. Y cuando le des un consejo, que no sea tu opinión, sino su designio, porque tú representas a Dios en la tierra, porque tú eres cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
estás representando a Dios en tu casa. No es la mujer la que representa a Dios en la casa. La mujer representa ¿a quién? A la iglesia. Pero el que representa a Dios eres tú. Qué gran responsabilidad. Y no hay excusa si huyes. Esto es fuerte, hermano. Por eso, los apóstoles en un momento dado dijeron, no nos conviene casarnos entonces. Pero por causa de la necesidad, para que Satanás no nos tiente, tenemos que casarnos. Además, hombre, usted será más productivo acompañado que solo. Porque estará obligado a echar el cuerpo al agua. Los hombres que no se casan por lo general duran menos que los hombres que se casan, aunque la tengan un poco más complicado. ¿Sabía usted eso? Las estadísticas son así. Y es que Dios lo creó para andar acompañado, no para vivir solito. No es bueno que el hombre, él estaba hablando de la mujer ahí. No es bueno que el hombre, no había mujeres, no había nada cuando lo dijo. Le voy a dar ayuda idónea. Nosotros solos somos peligrosos. Bien peligrosos. Mire, amado, pastor, usted es hombre, definitivo. Yo soy bien peligroso solo. Yo necesito ¿quién? A Dios y a mi esposa. Y si el Señor pasa algo y ya no tiene, el Señor proveerá. Ya sea que esté solo, estará conmigo como con Pablo, o como esposa. Y lo mismo para ella. Porque los hombres solos somos peligrosos. Cometemos decisiones y a veces Dios pone a nuestras esposas para hacernos ver cosas que nosotros no vemos. Y decirnos peligros que no estamos tomando en cuenta porque solemos ser temerarios. Es como cuando un esposo le dice, nene, no hagas eso que te vas a caer. La esposa le dice al nene, no te preocupes, yo puedo. Necesitamos, Dios dice que necesitamos ayuda. Y si no es mi don, no es mi llamado estar casado, Dios te va a dar amigos. Te va a dar amigos. Familia. Hermanos, primos, amistades. Porque como quiera no es bueno que el hombre esté solo. Amados, un esposo guía firme. ¿Cómo guía el esposo? Con gracia y con verdad. Esas son las cosas que necesitas desarrollar. Debe ser un hombre de gracia y un hombre de verdad. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un hombre, si quiere tomar su prioridad en serio, tiene que andar en el espíritu. Y una persona que anda en el espíritu se caracteriza por la gracia. No tan solo el favor de Dios está sobre él, sino que actúa con gracia, pero también actúa con verdad. Las dos cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque tiene que decirle la verdad también a su esposa. A veces no le decimos la verdad por miedo a su reacción, pero usted tiene que decirle la reacción con compasión, pero se la dice. Y si se molesta, pues, ¿se va a molestar? ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A las mujeres piadosas. Pues, y si ella siempre se molesta y nunca reacciona bien, pues ya sabe con qué te casaste.
La Biblia dice, no reprendas al escarnecedor, no sea que venga contra ti y te despedace. Una mujer que despedaza a su esposo por decirle con amor la verdad es una escarnecedora. Un miembro de congregación que reacciona mal y actúa mal y no se arrepiente porque alguien le dijo la verdad es un escarnecedor. Es un burlador de la verdad y de la palabra de ¿quién? De Dios. Te tienes que preguntar, hombre y mujer en esta congregación, ¿eres tú un escarnecedor? ¿Cómo reaccionas cuando se te dicen las cosas? Cada uno evalúese a sí mismo. Hay un pastor que yo escuché una vez decir, no todos en las congregaciones pueden ser pastoreados, algunos tienen que ser toreados. El pastoreo es para las ovejas, no para las cabras. ¿Sí? Y al principio yo no estaba de acuerdo, pero aquel hombre tenía la razón. Yo trato aún a las cabras como ovejas por causa de familiares cristianos y por la esperanza de que Dios las convierta en ¿qué? En ovejas. Pero en el proceso muchas veces tengo que tener cuidado de no arrancar la cizaña para que no se vaya ¿qué? El trigo. Pastor, eso se oye fuerte. ¿Es verdad o no es verdad? Es la realidad. No es fácil estar aquí. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tratemos a la gente con gracia y con verdad, como Jesús lo hacía. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Él nos ama. Un hombre que lidera a su esposa la ama con amor sacrificial. En Efesios 5:25 la palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note, la amó y se entregó a sí mismo por ella. Y es que el amor bíblico tiene un precio, ¿sabe? El amor bíblico te costará la vida. El amor de verdad, el amor de las Escrituras, el amor de Dios te costará todo. Porque se lo costó al mismísimo Hijo de Dios. Y Dios te pone, hombre, como cabeza de tu hogar y tu matrimonio te costará la vida. No vas a salir de tu matrimonio vivo. Se oye raro. Te costará la vida, es verdad. Porque eres llamado a no ser un amador de ti mismo, sino amador de ella. La postrera generación son gente que son amadores de sí mismos más que de Dios. Los hombres, esposos cristianos deben ser amadores de Dios, de su esposa, de su familia y de todos aquellos que Dios le manda a amar. Y esto tiene un precio que pagar. Para esto hay un precio que pagar. El amor verdadero de un hombre hacia una mujer debe ser abnegado. Y Cristo nos da el ejemplo en este texto. Amad a vuestras mujeres así como. Eso es una símil, una comparación. Dios quiere que tú ames a tu esposa con la misma fuerza, intensidad y sacrificio que Cristo amó a la iglesia. En otra predicación hablaré de las implicaciones de lo que significa amar como Cristo a su esposa. Así que es abnegado el amor. Debe servir antes a la persona que a uno mismo. El amor
actúa. El amor hace. Hay gente que dice, yo te amo, pero no hace. No te ama nada. No te ama nada. Porque el amor hace. El amor actúa. El amor es verbo, no sustantivo. Es fuerte esto. Si la gente tomara en serio la palabra de Dios, lo pensaría antes de casarse y buscaría aprender cómo amar correctamente antes de casarse. ¿Sabe que aquí han venido personas que yo no he casado? Le he dicho, sigue tu camino. Y parezco cruel, pero ya yo no estoy de acuerdo de casar personas inconversas. Eso no se hace. Sería cómplice de algo que Dios aborrece. Y si veo que son inconversos los dos, y el Señor me muestra algo mientras estoy hablando con ellos, no los caso, les digo, si quieres casarte, vete con esta pareja que no le importa tu vida ni la de ella. Pero yo no puedo ser parte de lo que va a suceder en el futuro. Y aquí me ha pasado, cuando estaba en la oficina aquí, me trajeron personas. Y luego que yo las evalué, le dije, yo no voy a casarlos a ustedes. No, pero ya compramos los laboratorios. Pero ustedes vienen por primera vez y ya tienen los laboratorios comprados. No, es que a mí me dijo un hermano de aquí que usted lo haría. Y yo le dije, no. Eso no funciona de esa manera. ¿Por qué tú te quieres casar con ella? Porque ella me hace sentir así, asado. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Y le dije, el egoísmo es el fundamento para un buen matrimonio. ¿Estás pensando en quién? Ella fue la que contestó. Eso se llama egoísmo. No lo dije yo, lo dijo la pareja. En ese momento tuve una visión frente a ellos. Yo lo vi a él siéndole infiel con varias mujeres. Con 3. Lo vi allí mismo en la oficina con 3 mujeres. Le dije, aquí están unos teléfonos si tú te quieres casar, pero yo no quiero ser parte de lo que va a suceder. Se casaron, ¿sabe? Uno de esos 5 nombres lo casó. No lo pensó. Al mes se divorció porque ella lo encontró a él en la cama con 3 mujeres a la vez. Uno tiene que tener cuidado cuando toma decisiones. Especialmente la del matrimonio, que es el ministerio más importante, porque es la unión de 2 personas que deben reflejar la imagen de Dios y criar hijos para la gloria de Dios, de donde se conforman las iglesias de Cristo. Esto es serio, esto es sumamente serio, hermanos. Amados, debemos servir. Marcos 10:45, Jesús hablando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir entonces ¿a quién? A su pueblo, a la iglesia, a los muchos que ahí habla. Él es cabeza de esa iglesia y Él vino a servirle. Y nosotros somos cabeza de nuestra esposa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos servirle a nuestras esposas. ¿Vieron? La mujer nos ayuda, pero nosotros también debemos servir a nuestras esposas. Como Cristo sirve a la iglesia, porque nosotros debemos amarla como Cristo amó a la iglesia y Cristo sirvió a la iglesia. Pero también debemos aprender a sufrir por su bien. Cristo vino a este mundo y se humilló y sufrió por el bien de su iglesia. El marido debe aprender a sufrir por el bien de su esposa. Debe brindarle protección, provisión y paciencia. Protección, provisión y paciencia. La paciencia es necesaria para durar, para soportar, porque eso es la paciencia, la perseverancia.
La provisión y la protección, el cuidado. La mujer tiene que sentirse cuidada, provista y atendida, porque es vaso más frágil. Wow. El amor demuestra liderazgo. El amor verdadero demuestra con hechos. No es como la canción, ¿quién era el que decía? Yo te amo. ¿Quién era el que cantaba eso? Sandro. Ese era el cantante favorito de mi mamá. Sandro, yo te amo. No, no es decir yo te amo, demuéstralo. Demuéstralo con acciones, con hechos, porque con la boca es un mamey. Responsabilidad ante Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que el esposo va a responder primero. Responderá ante Dios tendrá responsabilidad personal, como dice el texto. Así que ese hombre debe comenzar a vivir evaluando las decisiones, no a nivel temporal, sino a nivel eterno. ¿Cómo tú tomas tus decisiones? ¿Mirando al cielo y viendo los principios eternos? ¿O dejándote llevar por lo que sientes, por lo que está de frente, por la necesidad de ahora? ¿O con una perspectiva eterna de lo que Dios demanda? No habrá excusa para ti, amigo y amiga mía. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que tarde o temprano tú vas a sentarte en esa silla y vas a rendir cuenta por aquello que se te puso en las manos. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, hombre. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Debemos evitar culpar a otros. Debemos asumir los errores de nuestro liderazgo. ¿Quién no hizo eso al principio? Adán. Cuando se le fue a llamar para que rindiera cuentas, ¿qué hizo? La mujer que tú me diste. Y le echó la culpa al juez, al Señor y a ella. Pero no asumió su responsabilidad. Tanto es así que se creó hasta una organización en Puerto Rico para que los hombres asuman ¿qué? Su responsabilidad. ¿Cómo se llama? Asume. Tú sabes que que tener eso habla mal de la humanidad. Habla mal de la humanidad el tener que crear una institución legal para obligar a un hombre a hacer lo que se supone que haga. Habla mal. Oye, también está pasando lo mismo con las mujeres. Les gusta que los hombres asuman sus responsabilidades, pero no quieren asumir su rol. Ah, sí, qué bueno para el hombre. ¿Y tú? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad, mujer? No se olviden que esto va en dos direcciones porque tú también vas a rendir cuenta delante de Dios. Él tendrá más responsabilidad, pero tú también, así como Dios también fue a donde Eva y le dijo, ¿qué hiciste? Cada uno irá delante de Dios. Amados, la autoridad siempre conlleva responsabilidad. Graba eso en su mente. La autoridad siempre conlleva responsabilidad. Nutrición y protección. Punto 6. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. Fíjense que ahí habla de nutrición emocional. El sustento no es tan solo alimento. Tú tienes que nutrir el alma de tu esposa. Tienes que cuidar a tu esposa.
Tienes que cultivar a tu esposa espiritualmente con fe y crecimiento mostrado. O sea, debes darle un ejemplo de fe y crecimiento. También tienes que hacerlo por tus hijos, padre. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Debes proveer protección constante, física, moral y espiritual. Mira, provisión y nutrición física, moral y espiritual. Algunos hombres están proveyendo dirección física, material, pero se olvidan de la presencia. Y por eso es que las cárceles están llenas. Y las mujeres terminan con hombres porque lo que tuvieron en casa fue una persona ausente, no presente. No alguien que les instruyó espiritualmente para saber cómo elegir. Se van a molestar contigo tus hijos si tú le dices la verdad, pero no te excusa de hacerlo. Se van a molestar contigo tus hijos si tú los estorbas en el pecado, pero tienes que estorbarlos del pecado. Es nuestra labor. No, es que yo no quiero que mis hijos me odien. Bienvenido a la paternidad. Va a haber momentos en que tus hijos, cuando le das lo que quieren, te van a aplaudir, pero cuando le das la disciplina que necesitan, se van a molestar, pero la necesitan. Ellos la necesitan. Ellas necesitan conocer los límites, y los límites los establecen ¿quién? Los padres. Tú y yo establecemos los límites. Amados, un esposo piadoso es un refugio. Escucha bien, un esposo piadoso es un refugio. ¿Quién es el refugio de la iglesia? Cristo. La sustenta y la cuida. ¿Quién es el refugio de su mujer y de sus hijos? Un esposo piadoso. Dice, punto final, el 7. El hombre toma como prioridad, el esposo piadoso, la devoción de la familia. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no sé tú, pero eso de ser peor que un incrédulo es algo feo. ¿Sabe que proveer es adoración? ¿Usted sabía eso? Proveer es adoración. Ahora, proveer no es para los caprichos de la esposa y de las niñas o de los niños. A veces mis hijos se molestaban conmigo porque yo no le daba todo lo que quería. No, yo le daba lo que necesitaban. Lo que necesitaban. No todo lo que querían. Un padre que le da a su hijo todo lo que piden y quieren es un mal papá. Una madre que hace eso con sus hijos es una mala madre. Tú le das a tus hijos lo que ellos necesitan y los preparas para la vida. Para que cuando tú partas ellos estén preparados. Esto es fuerte. La palabra malcriado cabe en muchas vidas, especialmente en aquellos padres que consintieron a sus hijos, porque un hijo consentido es vergüenza de sus padres. Tal vez alguno de ustedes no esté de acuerdo, pero yo creo que aquí todos están de acuerdo. ¿Por qué? Mi esposa dice, porque es que está aquí. Yo tengo que tener miedo por decir lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad que no?
Lo que tengo que tener temor es por decir lo que Dios no dice en su palabra. Mire esto, amado. Proveer es adoración porque es parte de lo que Dios te llamó a hacer. Cuando tú provees, estás haciendo lo que Dios te manda. Estás viendo de antemano, proveer. Viendo la necesidad de antemano y satisfacerla. Eso es lo que significa providencia. ¿Ves? ¿Cómo proveemos? Con presencia dedicada. Tú quieres proveer a tu familia y no negarla. Tienes que estar presente y tienes que ser dedicado. Tienes que dar tiempo. No puedes estar dando excusas. No es que tengo que hacer esto, no es que hacer lo otro, es que tengo que trabajar. Algunos papás dicen, no, es que yo proveo a mi casa. Y se creen que dar dinero, eso es proveer. No, eso no es lo único. Eso ni siquiera es lo más importante. Tiempo, presencia, consejo, nutrición del espíritu, nutrición moral, nutrición física, provisión diligente, o sea, responsabilidad asumida, proveer para tu casa y para los tuyos. Prioridad disciplinada, o sea, debes proveer los límites y la disciplina. Tienes que poner a la familia antes que a ti mismo. Casarse es sacrificado y trabajoso. El que se casa y no quiere trabajar, no se debería casar, porque el matrimonio es trabajo. Y da trabajo. ¿Cuál es el trabajo más difícil del mundo? El matrimonio. Yo conozco buenos médicos, malos esposos. Buenos abogados, malos esposos. Gente que son tremendos predicadores, malos esposos. Etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. Por eso necesitas sacrificarte y comenzar a ver las cosas. Un hombre fiel en el hogar honra a Dios públicamente. Tú vas a la iglesia con tus hijos. ¿Quién lo lleva? Tú, hombre, tú. No, deja que la esposa vaya. No, vaya. Tú tienes que liderar a tu familia. Tú tienes que ir, ellas tienen que ir contigo. Ellos tienen que ir contigo, los nenes. Y si después cuando crecen no lo hacen, pero mientras estaban en tu casa, estaban contigo. Algo se les va a quedar si fuiste fiel. Algo se les va a quedar si fuiste fiel. Te van a tener en sus conciencias como el gusano ese que hay en el infierno. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá y mi abuelo, que mi papá y que el gusano nunca muere. Te van a tener las conciencias ahí atornilladas. Ay, mi mamá decía, mi papá decía. Sucederá. Pero tú y yo tenemos que ser fieles administradores. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a concluir haciendo un llamado a la acción. Porque hemos hablado mucho, pero es un llamado a la acción. Primero, esposos, debemos asumir el rol que Dios nos ha dado. Asúmalo. No se excuse. Número 2, lidere como Cristo, no como la cultura del mundo. Porque usted debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Número 3, ame con sacrificio y sirva con fidelidad. Así que asume tu rol, lidera como Cristo, ama con sacrificio, sirve con responsabilidad. El liderazgo bíblico no es severo, es santo. Tú has sido apartado por Dios para proveer este servicio. Eso es santidad, apartado para. Hombre ha sido apartado para estas cosas. Así que no es severo, sino que es santo.
Y con lo que tú haces, tú adoras a Dios. No puedes llamarle adoración a congregarte si estas cosas no son vividas en el diario, porque la adoración de Dios es algo diario, continuo. No es autoritario, es responsable. No es autoritario, es responsable. No es egoísta, es sacrificial. Dios no les pide a los esposos que sean perfectos. Él les llama a ser fieles. Escuchen bien, no te está pidiendo la perfección, te está pidiendo la fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los que quieren apuntar, les voy a dar 5 pensamientos, los voy a decir en orden, ustedes podrán o preguntarlo después, o ver y repasar esta predicación. Número 1, el liderazgo es administración. Debemos administrar, mayordomía. Número 2, el amor define el liderazgo. ¿Qué lo hace? El amor. Número 3, la rendición de cuentas moldea la autoridad. Porque usted hace las cosas sabiendo que un día va a rendir cuenta a quién. A Dios. Y eso te va a llevar a pensar, ¿cómo voy a ejercer esta autoridad que Dios me ha mandado? Número 4, el sacrificio demuestra sinceridad. Sí, hay hombres y mujeres que no valoran el sacrificio de sus contrapartes. Ya eso es otro problema, eso es un pecado personal. A veces uno se sacrifica y eso no se valora. Así como Cristo se sacrificó y muchos no lo valoran. Número 5, el liderazgo espiritual comienza en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Es que no sé, necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Su clase de amor, su clase de sabiduría, su clase de temple. Tú necesitas de su espíritu. Esto no vas a lograrlo con tus propias fuerzas. Necesitas acercarte al Cordero que fue inmolado, que se sacrificó a sí mismo. Necesitas recibir de Él. 6. La provisión es parte de la devoción. Es parte de tu servicio a Dios. Y 7. Cristo es el modelo, no la cultura. No tienes que estar imitando a nadie afuera. Tienes que imitar a Jesucristo. Debe haber el sentir de Cristo en nosotros. Y debe haber el amor como Cristo amó. Ese es el estándar. No, pero es que yo soy mejor que aquel. Es que aquel o aquella no es. El estar comparando matrimonios es pecaminoso. Cada parte, tanto hombres como mujeres, deben mirar ¿a quién? A Cristo. Si Dios lo permite, esta próxima semana que es Semana Santa, vamos a estar predicando otros temas y luego continuamos con esto luego que salgamos de Semana Santa. Por alguna razón vamos a predicar de otro tema, ustedes sabrán por qué. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto, porque esto no es fácil, amados. Porque requiere que usted y yo muramos y llevemos nuestra cruz y le sigamos a Jesús. Y finalmente vamos a ver un cántico y se llama Los 10 Mandamientos. Porque los mandamientos de Dios son amar a Dios y a tu prójimo. La primera tabla, los 4 mandamientos, amar a Dios. La segunda tabla, los próximos 6, amar a tu prójimo. Y de estos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y la ley y los profetas señalan ¿a quién? A Cristo. Soberano Dios, te doy gracias porque nos permites estar aquí y recibir de tu palabra y de tu instrucción. Señor, nosotros como esposos necesitamos de tu fuerza y de tu poder y de tu sabiduría. Enséñanos a conocerte y a experimentarte.
Llénanos de lo necesario para ser fieles en la administración del llamado que tú le has hecho a los hombres en esta casa, en mi casa, en las casas de cada uno de mis hermanos y hermanas. Enséñanos a ser hombres que lideremos a nuestras esposas como una gran responsabilidad delante de ti, y no de manera tiránica, sino de manera amable, pero al mismo tiempo firme. Enséñanos a ser gente firme. Enséñanos la sabiduría de hacer las cosas como tú las haces, porque tú hablas de firmeza, pero también de gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te necesitamos. Amén y amén.